Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Bueno, muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores por la invitación y felicitando a la Universidad de Antioquia por este esfuerzo. Yo, cuando me invitaron, creí que era un evento en la Universidad de Antioquia todo es bien hecho, pero jamás me imaginé la magnitud de Expo Universidad. Estoy realmente descrestado en la palabra y muy contento de estar acá. Voy a hacer una referencia a algunos desafíos y oportunidades, también hay que decirlo, desde la globalización y la competitividad para la educación superior, para la Universidad Colombiana. Eso está relacionado obviamente con la necesidad de innovación de parte de nosotros, los universitarios. Voy a apoyarme en materiales producidos por otros. Contrasto información producida por McKinsey, que es la gran consultora de gerencia del mundo, hablando de educación superior, pero también de un libro de profesores de la Universidad de California en Berkeley, sobre esas tendencias y cómo está cambiando el mundo universitario. Me apoyo en Infonomía, que es un trabajo hecho para Universia en España, y algunas citas ya de revistas como para contrastar. Hay que decir que la mayoría de estos materiales son hechos para o desarrollados en vista de las universidades e instituciones de educación superior de los países desarrollados. Sin embargo, vamos a encontrar que el parecido es impresionante, que las tendencias son las mismas. Eso tiene que ver, por una parte, con la globalización y, por otra parte, con lo que yo percibo una especie de consenso de Washington, Ruta 2, que tiene que ver con las universidades, y lo vamos a ver ahora. No toco para nada ni los desafíos ni las oportunidades que se presentan con los cambios internos que se están dando en temas constitucionales y legales, la reforma del régimen de regalías, la reforma de la Ley 30, la reforma al ICETEX, etc. Y lo que presento, y voy a tratar de hacer comentarios a medida que voy avanzando, es las realidades de la rectoría de la universidad, las tensiones que se viven desde esa posición de rectoría de la universidad, sin suficiente tiempo para la perplejidad como quisiéramos tener y para atender otros desafíos que están allí y los hemos visto en las presentaciones anteriores. Comienzo con esta lista, si queremos. Douglas King y Feller son profesores, como decía, del Centro de Estudios de Educación Superior de la Universidad de Berkeley, que es tal vez la primera entre las universidades públicas de los Estados Unidos. Y comienzan con esto, que aunque reconocen que hay muchos esfuerzos de reforma que tienen en cuenta la cultura propia de los países, aseveran que hay una serie de desafíos comunes, significativos, que enfrentan las universidades estatales internacionalmente. Miremos la lista un momentico. La necesidad de aumentar o mantener el acceso y mantener las tasas de graduación. Esto lo estamos oyendo en Colombia todos los días. Aumento de cobertura, reducción de la deserción, está en el credo. Y lo necesitamos y es importante. Pero esto lo están pidiendo también las universidades de los Estados Unidos, las universidades de Europa, etc. Expectativas crecientes de los gobiernos y del público general sobre el servicio a las grandes necesidades de la sociedad. La praxis. Desinversión por parte de los gobiernos y necesidad de nuevos modelos financieros, que lo digan las universidades estatales. Nuevos caminos para aumentar eficiencias en enseñanza y administración de la universidad. También lo estamos viviendo, la presión por todas partes para ser más eficientes con los recursos reducidos y para mejorar la administración de la universidad. Dependencia incrementada de las universidades de investigación como motores del desarrollo económico. Esta es una visión que ha venido cambiando y cada vez más las sociedades esperan más, en particular de las universidades de investigación, y las universidades de élite colombianas como la Universidad de Antioquia son cada vez más universidades de investigación. Énfasis creciente en profesionalismo y en capacidad científica y tecnológica. Relativamente nuevos mercados globales para los académicos y para la excelencia en la investigación. La globalización de la academia es una realidad ya.
el crecimiento de competidores relativamente nuevos y con ánimo de lucro en muchas partes del mundo. Aquí logramos parar esta medida también del consenso de Washington nuevo, Ruta 2, afortunadamente y oportunamente. Colaboraciones globales crecientes con otras universidades y con empresas en programas de investigación y docencia, también lo estamos viendo. Esto lo dicen profesores de Berkeley, y ustedes aquí ven una cantidad de las cosas que estamos viendo como académicos y como universitarios en Colombia. O sea que son tendencias que están allí y demandas que están allí para todos. Tengo dos transparencias que me facilitó alguien de McKinsey. McKinsey es una firma, para los que no la conocen, de consultoría, la más reconocida del mundo en consultoría gerencial, pero tiene una práctica en educación superior. Trabaja principalmente en el Oriente Medio, donde hay mucho dinero y les compran asesoría estos principados y los emiratos y todo esto. Esta es una forma como ellos ven la evolución histórica a grandes rasgos de la educación superior desde los primeros 1500 años, que estaba basada en docencia en unas pocas áreas, muy ideológica. Luego pasa a la universidad del siglo XIX con el efecto de Humboldt. Allá hay 700 universidades en el mundo, aumentan las relaciones entre la investigación básica y las necesidades de la industria, particularmente en la agricultura. Se combinan la investigación básica y la enseñanza. Y para el siglo XXI, la que ellos ven ahora es investigación aplicada, orientada a colaboración con la industria. Las universidades esperan que tengan un impacto mucho mayor, más allá de la enseñanza y la investigación, en gran impacto económico y cultural en la sociedad. El ámbito global, la educación para toda la vida, más de 17.000 instituciones en el mundo de educación superior, más foco en los estudios de graduados, maestrías y doctorados, y en temas de investigación, o rutas, caminos de investigación para los investigadores, la formación de doctores, y un aumento creciente en el papel de la tecnología en lo que llaman ellos la desintermediación de la enseñanza. Ya vimos esta mañana cómo el papel del maestro sigue siendo fundamental, el docente sigue siendo fundamental, a pesar de que nos apoyemos en la tecnología, y sobre eso vamos a ver más tardecito con el doctor Henao, yo creo. Y esta es la otra transparencia que tengo de McKinsey. Cómo están cambiando esas tendencias, el paisaje, llaman ellos, de la educación superior. Entonces, el punto 1 es globalización, aumenta la movilidad de profesores y estudiantes, se desarrolla una presencia global de universidades en campos, en sitios extranjeros. Esto está pasando con universidades de élite, y vamos a ver más adelante algunas tal vez, pero universidades como Georgetown, que es de los jesuitas, abriendo sedes en países extranjeros, en Medio Oriente, Cornell, en fin, muchas universidades que uno no se imaginaría están abriendo, no lo llamaría campus similares, pero sí operaciones de alguna manera en otros países. Y se está comenzando a haber movilidad de profesores y de rectores, inclusive, lo que llaman presidentes o tienen nombres distintos en distintos países. Ya hay americanos que son rectores en Oxford, para algo que a nadie se le ocurriría que eso pudiera pasar, pues ya está pasando, cosas de ese estilo y viceversa. O sea, hay movilidad a nivel, ya hace más tiempo, sino ahora de directivos también. Emergen, el punto 2 es los no tradicionales. Ahí hablan de centros de investigación especializados. Las universidades corporativas son un ente que a mí no me parece que cabe en la misma discusión. Las universidades corporativas son entidades que llaman universidades corporativas, no son universidades, pero sí son corporativas, son para capacitar personal de las empresas en áreas muy específicas, y se apoyan mucho en las universidades tradicionales y las universidades en línea, que son muchas veces estas universidades con ánimo de lucro, sobre las que podemos discutir un poco más adelante. El tema de diversificación de fondeo, de fuentes de fondeo y el aumento de la competencia, sobre esto ya lo dijeron los profesores de Berkeley, lo dice también McKinsey.
está cayendo el apoyo financiero. Voy a mostrar un caso dramático en la Universidad de California más adelante, en muchos países, y eso está apretando el tema de costo, precio, productividad en las universidades. Y ahí pues, se lanzan campañas de consecución de fondos vía donaciones, y hay competencia por fondos en muchas universidades en países ricos. En Colombia, muy poquitas universidades, debo decir que la nuestra es de las pocas que se beneficia de donaciones en forma importante. En Colombia, lamentablemente, con excepción de unas pocas universidades públicas y otras pocas universidades privadas, las donaciones a las universidades no son una costumbre, y hace falta, es una forma de comprometerse la sociedad con la educación superior. Un foco en, el punto 4, foco en tópicos interdisciplinarios. Nos hablaba el doctor Albéniz de la clase de interdisciplinariedad. Bueno, esperamos que no sea así, pero ese romper las paredes entre los departamentos académicos, aquí voy a hacer comentarios, pueden sonar a cuñas, pero pues son el tipo de reacciones que uno tiene que adoptar para estas cosas. En ICESI hemos logrado mantener una política de no tener edificios de facultades. Tuvimos que romperla cuando nació Ciencias Naturales y Medicina, porque por temas de laboratorios tuvimos que separarlos físicamente, por lo menos a una cuadra de distancia, menos tal vez. Pero las demás facultades todas están en el mismo edificio. La teoría es que los profesores van a encontrarse y en los pasillos tomando café, van a conversar y ahí van a surgir, y surgen efectivamente, iniciativas interdisciplinarias de investigación muy interesantes. Aumento de alianzas interinstitucionales. El punto 5 es el crecimiento de enlaces entre las universidades y grupos de interés por fuera de la universidad, en la comunidad, particularmente con la industria, con los exalumnos. Y algunas universidades de élite de los Estados Unidos están construyendo puentes con estudiantes y maestros de escuela, de lo que llamamos nosotros escuela media, high school allá, preparándolos para acceso a la universidad. Yo creo que en ese tema las universidades colombianas tenemos un papel gigantesco por desarrollar, porque la calidad de la educación básica y media colombiana deja muchísimo que desear, y cuando hablamos de responsabilidad, cambios de los que estábamos hablando esta mañana y de lo que esperamos de Colombia. El sexto dice una evolución de la definición de los caminos de la vida académica y de los estudiantes, los cambios hacia la educación en línea con aumentos crecientes de estudiantes digitales, que llaman, el cambio de la pirámide tradicional de la educación superior a un panorama más difuso, que incluye revisitar la academia tradicional centrada en el de pregrado y el graduado. Con Crédito Access, un acceso mucho mayor para estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, a punto que en este último 2011, el 50% de los estudiantes que entró a ICESI pertenece a estratos 1, 2 y 3, y el otro 50% a estratos 4, 5 y 6, que eran mucho más los tradicionales en una universidad como la nuestra. Y finalmente, profesionalización del liderazgo de la educación superior. El tema de la administración de la educación superior está cambiando hacia algo más profesional y más global, como decíamos antes. Hasta allí esta presentación de los expertos de McKinsey. Miremos ahora un poquito las tendencias y las demandas desde la sociedad misma, desde las empresas, desde el gobierno, desde lo internacional y finalmente internamente en la misma universidad. Voy a ir muy rápido acá. Y esto pues es una perogrullada ya. Vamos hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación con factores básicos de competitividad, sin derecho a la perplejidad aquí.
está ahí, eso es como lo estamos viviendo, y miren esto, o sea, ahí, este es el secretario, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido hay un secretario que se llama de Innovación, Universidades y Competencias. Mire, solo el nombre de la secretaría o el ministerio allá es esa combinación de palabras: innovación, universidades y competencias, así lo llaman. Se espera que las universidades sean la clave para hacer del Reino Unido un líder en innovación para competir a nivel global. Pero, ¿qué pasa en Colombia? El foro Conectando a Colombia, Desarrollo de la Innovación, esto fue la semana antepasada tal vez, o 2 semanas, una alianza con unos internacionales, y el presidente Santos cerró el foro diciendo que su gobierno incentivará la innovación para jalonar la economía del país y fortalecer su competitividad en el mundo. Y más abajo, el encuentro fue útil, lograr que estas ideas, que por lo general se originan en las universidades y centros de investigación, se materialicen en avances reales y prácticos. Esto es lo que nos están exigiendo las universidades todo el tiempo. La familia y las personas se están implicando más en la financiación de la educación. Esta primera es más de los Estados Unidos y está comenzando a permear la Unión Europea, pero aquí el endowment gap, el tema es el fondo patrimonial. El endowment lo llaman en inglés al fondo patrimonial. En Colombia, crear un fondo patrimonial ha sido imposible para casi todas las universidades. Yo no sé si ya la Universidad de los Andes tenga capacidad de crear un fondo patrimonial. En ICESI yo tengo la presión permanente de miembro del Consejo: ¿cuándo vamos a crear el fondo patrimonial? Pues cuando dejemos de crecer, porque todo peso que nos donan se va a becas y a inversiones. Entonces no hay forma de crear un fondo patrimonial, pero esos fondos patrimoniales financian porcentajes altísimos, pero del orden del 50% del gasto de algunas universidades, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Es decir, son riquísimas, y entonces con esos flujos pues se dan el lujo de investigar cuanta cosa y de becar a cantidades, a miles de estudiantes. Ese es un desafío de largo plazo. En Colombia todavía estamos muy lejos de tener una sociedad que esté metida en el tema. Vía pago de matrículas. Esto pues lo estamos viviendo en todas partes, la presión para buscar nuevas fórmulas, pero en los Estados Unidos en particular y en Europa también, ustedes pueden haber oído, la presión para que las universidades aumenten las matrículas. Estoy hablando de universidades estatales, que en Europa son casi todas, en los Estados Unidos muchas muy importantes. El Economist, que es una revista lejos de ser de izquierda, publicó la semana pasada, tal vez, un artículo que se llama Excelencia para más pocos, contando un poquito lo que está pasando con el sistema de la Universidad de California. El sistema de la Universidad de California se rediseñó, se conformó en 1960, cuando el señor Pat Brown era el gobernador de California, y este señor Clark Kerr, que fue un personaje importantísimo en la educación superior americana, era el presidente, lo llaman, del sistema de la Universidad de California. Y diseñaron un sistema que la idea era en el que cabían todos los jóvenes californianos, 3 niveles de educación, de técnica y tecnológica, lo que llaman allá los community colleges. Luego había el California State University y luego los campus de la Universidad de California. 3 niveles con universidades de élite, como la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de California en San Diego, etcétera, pero luego otras medias y unas más para un grupo más grande con menos competencias o menos interés profesional. Entonces, ese fue el gran sistema. Sin embargo, el sistema viene cambiando, y la gráfica ahí lo que muestra es cómo ha aumentado el pago de matrículas de los estudiantes del año 2001. La línea azul clara es la de la Universidad de California, en miles de dólares por año. Miren, vienen de $4,000 por año en el 2001 a $13,000 en el 2011. Ustedes se imaginan lo que eso significa en dólares. Es un aumento gigantesco. La triste es que esto significa que está cambiando la visión de la sociedad sobre la universidad. Miren lo que tengo subrayado en negro ahí en negrilla, es la premisa del señor Kerr cuando lo diseñó, era que la educación superior era un bien público para el Estado que iba a generar, donde se iban a criar sus futuros empresarios y pagadores de impuestos. En ese sentido era bien público también. Vemos bien público desde el punto de vista de la investigación, obviamente, de la civilización, de la cultura que se crea, todo esto, pero además era bien público económicamente, porque allí en la Universidad de California se iban a formar los empresarios del futuro y los pagadores de impuestos del futuro. Bueno, lo que están viendo es que esto está cambiando.
el artículo cuenta de cómo en el 2004 se dio un cambio que marca un momento dramático en la historia de California, si se quiere, y es cuando el Estado comienza a pagar más por las cárceles de California que por la universidad, por la educación superior de California. Eso pasó en 2004, ahí se cruzaron las dos curvas y el costo de las cárceles se pasó al costo de la educación superior. Obviamente, entonces están diciendo a la sociedad, vea, esto no es tanto bien público, esto es bien privado, entonces paguen ustedes, por favor, y nosotros vamos a seguir pagando. Más o menos es el mensaje que está aquí en ese artículo. Desde las empresas, economía crecientemente sofisticada en la que se demandan profesionales mejor formados, integrales, y esa definición de integral, pues todos sabemos que es tan variable y tan compleja, con competencias. El tema de las competencias es el tema nuevo al que estamos sujetos todos y tenemos que repensar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Este es un producto de una investigación en España sobre competencias profesionales, la llaman generic, la llaman generales, la llaman profesionales. Nosotros aquí estamos viviendo el mismo cuadro, sabemos esto perfectamente por las competencias genéricas. El ICFES comienza a medir las competencias de los graduados de la universidad con lo que llaman ellos competencias genéricas, que son muy relacionadas con estas que están acá. Hago énfasis en algunas, pero las competencias lingüísticas, buena expresión oral y escrita en la lengua propia. Esto, pues todos sabemos, el problema aquí es cuánto valor agregamos en la universidad en esta dimensión de expresión oral y escrita, porque sabemos que los jóvenes están llegando con un nivel de preparación muy bajo en el lenguaje de la educación media, de la educación básica y media. A mí me gusta, lo que pasa es que no me acuerdo a quién cita, el decano nuestro de Derecho y Ciencias Sociales, un filósofo, y le encanta citar a alguien, en este momento no recuerdo, que dice que la universidad es el sitio donde se aprende a leer, con lo que eso significa a fondo. Y esa es la tarea de la universidad, enseñar a leer bien. Bueno, estamos hablando de expresión oral y escrita, va más allá de la lectura, es lo que sigue después de la lectura. Y conocimiento de una segunda lengua, es subrayado de segunda lengua. Esa frase es como políticamente correcta en Europa probablemente, pero sabemos y tenemos que reconocer que es el inglés. Nos suena a imperialismo. Alguna vez alguien me criticó que yo presentaba ICESI donde exigimos inglés y los otros idiomas están de terceros, pero el inglés es un requisito de grado en la universidad, tenemos 8 niveles. El inglés para los mayores es lo que iba a ser el esperanto, ese idioma fabuloso que se diseñó con lo mejor de todos los idiomas y que todos íbamos a terminar hablando para resolver el problema de la Torre de Babel. Bueno, el inglés, por efecto del Imperio Británico y luego el Imperio Americano, se impuso en el mundo y hoy es la segunda lengua de todos. A mí me encantan las palabras de Mojica, el presidente uruguayo, que es un hombre de izquierda, y está empujando el bilingüismo en la educación uruguaya y dice, tenemos que aprender inglés. Y añade, no es para hablar con los gringos, es para hablar con los chinos. Y esa es la realidad. El inglés hoy es el segundo idioma de todos y si queremos que nuestros graduados sean personas con cierto nivel de globalidad, pues tienen que hablar inglés. Es la única forma de defenderse en el mundo de la técnica, en el mundo de la tecnología, en el mundo de los negocios, en el mundo de la diplomacia, en el mundo de las ciencias, en el mundo del fútbol. En Colombia la mayoría de los estudiantes que presentan la prueba CAES o Saber Pro terminan inglés en niveles A1, A2, menos, A-, que son niveles muy pobres. El CAES mide hasta lo que llaman B+, que es niveles B2 en adelante. Hoy día la gran mayoría de los egresados está terminando en AES y eso no puede ser. Nosotros nos preciamos, hoy ya tenemos el 25% de los egresados en lo que llaman B+, y un 60% en B1 y en los otros todavía nos queda el 15% en AES. El reto es ir todos a B+, pero ese es un tema que tiene que empezar también en la escuela, en la educación básica y media. Competencias motivacionales y actitudinales, trabajar en forma autónoma, tomar decisiones, iniciativa, espíritu emprendedor, este es un tema que menciono más adelante, preocupación por la calidad, por hacer las cosas bien, motivación, entusiasmo, ganas de aprender, competencia de trabajo en equipo, capacidad para organizar, planificar, capacidad para trabajar bajo presión, potencial de liderazgo, capacidad de negociación, competencias relacionales, la famosa inteligencia emocional, competencias cognitivas, aquí están, y competencias instrumentales.
llaman competencia esa combinación de conocimiento, habilidad y disposición o actitud para hacer las cosas. Y ese es un desafío que nos están exigiendo cada vez más también. Disminuyen vocaciones en ciencia y tecnología en muchos países. Esto lo estamos viendo también en América Latina, lo vemos en Colombia dramáticamente. Aquí hay unos cuadros que muestran contrastes. Estos son países europeos, de la OECD, y uno ve la diferencia. Solamente en Finlandia, en Corea y en Suecia aumentaron entre el 2005 y 2003 los estudiantes interesados en ciencia y tecnología. Los demás países en todos disminuyó, en algunos dramáticamente. Uno ve Noruega, ve Francia, y es dramático. Otro cuadro parecido de cómo son los grados en ciencia e ingeniería versus los demás grados, y con excepción de Japón y de China, donde hay una mayoría, en los demás están en minoría y, como vimos, decreciendo. Una posible explicación dan estos señores ingleses, y es cómo en unos países aumenta, como Irlanda, Alemania y Suecia, donde la mayoría de los investigadores son empleados por la industria, donde la inversión en investigación y desarrollo es alta y por lo tanto los salarios son competitivos, son mejores. En países como Grecia, Portugal y España, son más en el sector educación, es donde sale la investigación, no hay la misma remuneración, entonces muchos muchachos que están más motivados por cuestiones de dinero, pues simplemente no se interesan, y allí es una explicación de ellos del por qué la diferencia y por qué en algunos países pues no se da eso. En Colombia obviamente estamos en el grupo de Grecia, Portugal y España, y parte del problema puede estar allí. Este es dramático también. La Universidad de Cambridge, luchando por encontrar estudiantes para ciencia de cómputo. En Cambridge está un centro que puso Microsoft en Europa hace años, queda allí, en la Universidad de Cambridge. Y uno se pregunta qué pasa. Bueno, hay una caída grandísima en los números de estudiantes que aplican y que entran a la Universidad de Cambridge a estudiar ingeniería de sistemas o ciencia de la computación. Otras de las empresas, la relación entre universidades y empresas en investigación y desarrollo se repiensa. La universidad como centro de investigación y desarrollo aplicada en colaboración con las empresas, y la universidad como impulsora de la creación de empresas. Estas tres dimensiones. Esta frase, a mí este cuadro es tomado del grupo español, dice: aumenta los ingresos de las universidades británicas por licencias de los resultados de su investigación. Efectivamente han aumentado, pero yo tuve la fortuna de invitar el año pasado a una misión que fue de Bogotá a las universidades de MIT y de Harvard en Estados Unidos, y me sorprendió porque uno oye hablar MIT y Harvard están allí en Cambridge, donde hay un centro de innovación impresionante. Son universidades donde hay una riqueza de innovación, de creación de empresas nuevas con toda la tecnología, los spin-off que llaman. Spin-off es cuando nace una empresa de la universidad y entonces la universidad tiene unos beneficios. Bueno, en MIT, no creo equivocarme, no tengo el número conmigo, pero es del orden del 2% los ingresos de la universidad provenientes de este tipo de cosas, porque tal vez el doctor Albeni se acuerda de alguna persona en un foro que estuvimos de Acofi hace un par de años. Alguien preguntaba que por qué las universidades no nos metíamos en esto, que era la forma de financiar a la universidad, eran los spin-offs, la creación de empresas. Pues sí, MIT con todo el conocimiento, toda la tecnología, todo el ambiente que uno quiera, todos los recursos que uno quiera, tiene un 2% de sus ingresos provenientes de esos spin-offs. Nosotros estamos lejísimos de MIT y por lo tanto, aunque nuestros gastos son mucho más bajos y nuestros ingresos más bajos, llegar a ese 2% va a tomar mucho rato para las universidades como la nuestra. De manera que sí, esto es importante, pero va desde despacio. Esto es el tema de los centros de creación de empresa, de espíritu empresarial, empresarismo. Esto ya es una constante, yo creo que en la gran mayoría de las universidades colombianas. Robinson está por aquí, es miembro del equipo aquí en la Universidad de Antioquia. La Universidad de ICESI se precia de tener la unidad académica más antigua de América Latina en espíritu empresarial, que es el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial, que creó el doctor Rodrigo Varela hace ya 26 años, y son preincubadoras de empresas, esos centros, y efectivamente se genera espíritu empresarial, pero comenzar a amarrar eso con las nuevas carreras de ICESI es el gran desafío nuestro, porque estamos ahora
en carreras más duras de tecnología y de ciencias naturales, donde tenemos ese gran desafío, cómo crear empresas basadas en ciencia, basadas en tecnología. Estamos avanzando, pero pues, me imagino que el desafío aquí es similar, cómo crear empresas que sean exitosas, diferenciadoras, diferenciadas, con investigación que realmente sea de punta y que haga una diferencia entre lo que hace la empresa y lo que hace cualquier otra empresa, o lo que compra cualquier empresa con una licencia en el exterior. Ese desafío es muy grande para países como el nuestro y universidades como las nuestras. Los otros desafíos, retos vienen de los gobiernos. Las universidades, esta pregunta tiene que ver con la perplejidad de esta mañana, focalizada en mejorar la civilización o en aumentar la competitividad de la economía. Lamentablemente el discurso habla de lo primero, pero a veces, pero la realidad es que se centra en lo segundo. Y no solamente acá, esto también es otra vez el mismo Departamento de Innovación, Universidades y Habilidades en la Gran Bretaña, indica que el gobierno quiere que el fuerte del gasto futuro, los aumentos de gasto futuro vayan hacia grados enfocados en negocios, codiseñados por los empleadores, cofondeados por los empleadores y que se ofrezcan de acuerdo a una agenda que esté de acuerdo con los empleadores. Esto lo dice el ministro de Gran Bretaña. Y esto es el Washington Consensus, esto está en todas partes, esto aquí lo estamos viviendo también, nos están, ahora, el desafío, y son esas tensiones que tenemos que vivir en la universidad. La Universidad ICESI es una universidad creada por empleadores, entre otras cosas, no sé si todos conocen la historia, pero nosotros nacimos parecido a EAFIT, fue creado por empresas de la región, tiene mucho apoyo en la región, pero afortunadamente son empleadores y personas que tienen una mente abierta y ojalá esa mente abierta se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, con esos mismos empleadores, con nuestro Consejo Superior y haciendo donaciones, fue que hicimos un cambio dramático de la universidad, escuela de administración, porque también nacimos como EAFIT, escuela de administración, a una universidad hoy bastante diversificada, donde el primer cambio que se hizo fue abrir las ciencias sociales. Hoy tenemos sociología, antropología, ciencia política, psicología, derecho. Después abrimos las ciencias naturales, biología, química, estamos en química farmacéutica, que ya está más vinculada a la industria. Pero ellos han apoyado ese desarrollo de la universidad y es una visión muy favorable y no es muy común en muchos casos. Es generosa y es amplia, pero el desafío es la esperanza más bien es que eso se mantenga en el futuro, a medida que vengan nuevos pues, miembros de esos consejos superiores representando a las industrias que nos apoyan, que nos hacen donaciones, donde se emplean muchos de los muchachos, con la que hay una interrelación muy cercana de investigación, de consultoría, de educación continua, etc. Disminución de los obstáculos para que las clases menos favorecidas accedan a la universidad. Bueno, esto está pasando en Colombia vía ICETEX. Otra vez la atención, las universidades oficiales no tienen los aumentos que quisieran tener para poder aumentar la cobertura toda en las universidades oficiales. Por otro lado, en ICETEX se ha cambiado dramáticamente el acceso, la posibilidad para acceder a créditos mucho más económicos ahora con reducción de intereses, con subsidios para muchachos de estratos 1, 2, 3, enfocados los créditos a esos muchachos con menos condiciones. Eso ha cambiado muy favorablemente, hay que decirlo con claridad. Bueno, no me salto esto. Internacionalmente los cambios son grandes también, ya se han mencionado algunos acá este día. Más estudiantes estudiando fuera de su país, en 2004 el doble que en 1995, ya están llegando, ya pasó los 3 millones de estudiantes. El peso del mercado de estudiantes extranjeros es muy relevante en el balance global de exportaciones de algunos países. Uno lo ve en los países europeos haciendo promoción para atraer estudiantes como forma de compensar la reducción de los subsidios del Estado. Cambios demográficos en un país obligan a buscar estudiantes en otros países para no cerrar universidades. Esto es en algunos países el tema de crecimiento de la población, de crecimiento de la población joven, entonces los obliga a buscar estudiantes afuera. Eso es competencia, entre otras cosas, para las universidades colombianas, porque hay más facilidad para estudiantes colombianos irse al exterior, porque hay becas y hay más facilidades, repito. Países tradicionalmente receptores quieren convertirse en emisores para refrescar sus conocimientos y visión del mundo. Los Estados Unidos es típicamente uno de esos, porque en Estados Unidos han sido los países más cerrados y más
mediterráneos y se miran para adentro nomás, ven muy poco más allá de las fronteras y de los océanos, pero hoy día reconocen esa necesidad y están haciendo un esfuerzo en esa dirección. Universidades abren campus o actividades fuera de su país, ya lo mencioné, y los países invitan y animan a estudiantes de todo el mundo a acudir a sus universidades. Algunos ejemplos. Este es el tema de que va por 3 millones el número de estudiantes estudiantes extranjeros hoy día en las distintas universidades del mundo. 1 de cada 10 alumnos, esto es una noticia española, que tienen espacio o un puesto ya ofrecido en la Universidad de Extremadura, prefiere estudiar fuera de Extremadura, en España, y eso pasa en muchos sitios. En Cali, en particular, en Medellín versus Cali, Medellín tiene una ventaja. Tal vez por la misma tradición universitaria antioqueña, que tiene ya más de 200 años, el estudiante universitario, el estudiante en edad de universidad en Antioquia, el que tiene capacidad económica, la grandísima mayoría, se queda a estudiar en Antioquia. Tiene una oferta buena y la aprovechan, aunque no entre a la Universidad de Antioquia, entra a universidades privadas de buen nivel que hay en Antioquia, en Medellín en particular. En Cali, la tradición universitaria de Cali es nuevecita. La Universidad del Valle, que es la antigua, tiene 60 años. Mientras la Antioquia tiene más de 200 y la Escuela Nacional aquí la Universidad Nacional aquí tiene más de 100 y en fin, la bolivariana, la de Medellín, son más antiguas todas que la Universidad del Valle. Entonces allá la Universidad del Valle es muy joven y las privadas son muy jovencitas todas, entonces la tradición es irse a estudiar afuera. Y ese es un problema para las universidades privadas en particular, pues porque perdemos muchos de los muchachos que aportarían mucho y que tenían capacidad de pago y todo esto, se van a estudiar a Bogotá, sobre todo en cantidades muy sustanciales con respecto a Medellín. El tema que mencionaba, las exportaciones británicas en educación superior son más importantes que la industria bancaria o que la automovilística. Esto es increíble, pero están atrayendo gente, 28.000 millones de libras esterlinas. México, entre los principales exportadores de estudiantes de posgrado de España, esto lo sabemos, y Colombia también. Está detrás del déficit de alumnos vascos de formación profesional, obligará a captar estudiantes en el extranjero. Este es el problema al revés, es que hay menos estudiantes porque la población está cambiando y entonces salen a buscar afuera y a ofrecer becas y ofrecer oportunidades. Marketing de guerrilla en los campos ante la alarmante escasez de alumnos. Este español también. Esta es la que mencionaba, Estados Unidos quiere enviar a 1 millón de estudiantes al extranjero. Y estos son los países atrayendo. Este es Australia, por ejemplo, buscando, o Suecia, el primero, ofreciendo como país, como ambiente, venga a estudiar a Australia. Esto, ya cuando en un país entero se comienza a hacer promoción al exterior para invitar gente, está en el negocio, dicen. Estudie en Brasil. En Colombia, por ahora todavía nos da pena poner eso, porque tenemos una imagen, una reputación afuera tan complicada que la gente, no hemos logrado que los americanos nos quiten las cláusulas esas de riesgo y de por venir a Colombia. Estamos más lejos de esto. Miren este es un sitio en Doha para atraer universidades que abran sucursales allá, digamos las seccionales. Este es en Qatar, se llama la Ciudad de la Educación y es un sitio también para atraer instituciones internacionales. Georgetown University, miren esas letras árabes, es porque están ofreciendo programas de servicios internacionales, servicios extranjeros en Qatar. Y Georgetown es de los jesuitas, es ya una entrada grande. Ahora, ya la universidad internamente también tiene sus desafíos, más programas interdisciplinares, las tendencias, perdón, nuevas categorías de estudiantes más allá del tradicional alumno de tiempo completo, por ejemplo, educación abierta e distancia, la formación a distancia crece más que la tradicional, transición de cursos a objeto de aprendizaje,
más aprender haciendo, nuevas formas de distribución y digitalización del campus. Este es el tema de la integración, integrative thinking, le llaman estos. Este es un programa de diseño, pero que incluye ciencia, tecnología, negocios y diseño en el mismo cuerpo del programa, buscando interdisciplinariedad y otra formación diferente. El tema de la movilidad de estudiantes que toman cursos. Aquí hablan de 3 categorías realmente: estudiantes que toman cursos en un campus de una institución extranjera, ahí la movilidad de la institución extranjera hacia acá; estudiantes que toman cursos con una socio local de una institución extranjera, ahí lo que se mueve es el programa, pero no se mueve la institución; y estudiantes que toman cursos a distancia ofrecidos por universidades extranjeras. Los 3 se están dando. Pues uno, en Colombia no ha llegado en ninguna institución extranjera. El tema de asociaciones sí hay más que todo a nivel de posgrado, y la oferta de programas por internet sí hay en Colombia, y sí hay gente que toma cursos con algunos apalancados por universidades locales, pero ofrecidos desde afuera. Por ejemplo, el TEC de Monterrey es uno que viene ofreciendo programas hace tiempos. El número de estudiantes online crece 3 veces más que el total de estudiantes de educación universitaria en Estados Unidos. Esto, bueno, claro, hay que tener en cuenta que la población de estudiantes en general es muy grande, y lo que están llegando ahora son estudiantes de... ¿Está en mi zapa de rato? Yo no me doy cuenta. Pena, una cosa grandota aquí y no había visto. Entonces voy a acabar rápido. Pero sí quería decir esto: el tema de la educación a distancia, educación virtual, es algo que hay que coger con pinzas. A mí me preocupa sobremanera la educación virtual en pregrado para jóvenes de 16, 17 años. Esta mañana nos decían, la educación es social, y la educación por internet es muy difícil hacerla social, distinta al Facebook y ese tipo de socialización un poco extraña. La tecnología como está hoy es muy limitada para ofrecer programas de alta calidad en programas de pregrado, en mi opinión. Entonces, allí hay un desafío. Yo creo que la tecnología puede seguir mejorando. Yo creo que hay gente que necesita acceso de alguna manera y que justifica esto, pero tenemos todavía limitaciones grandes. En programas de posgrado de educación continua, yo creo que hay oportunidades valiosas, pero ahí hay un desafío grande, una tensión grande para las universidades. Voy a andar más rápido. Educación a distancia crece también en Brasil. Eso es sobre todo por las universidades con ánimo de lucro. El tema de los objetos de aprendizaje, la disponibilidad gratuita de materiales, el tema de la tecnología, y aquí yo veo ya el doctor Henao que está sentado al frente, de modo que vamos a hablar de eso en un momento, pero eso está permeando la universidad dramáticamente, y ahí miren, bienvenidos primíparos, tengan su iPod. Este es otro en la Universidad de Sevilla, un alumno, un portátil. Y el tema de lo que llaman los portátiles inteligentes, como los teléfonos estos inteligentes, cómo están comenzando a entrar en la educación y cómo puede ser una oportunidad también para mejorar, para enriquecer la experiencia educativa. Finalmente, quiero hacer referencia o cerrar otra vez con una comparación que hacen los mismos autores de Room with a View, que mencioné al principio, que es los autores de la Universidad de Berkeley. ¿Cómo ha cambiado la universidad en 50 años? Lamentablemente creo que no tengo tiempo para esto. No, porque ya he pasado el tiempo y está muy largo. En todo caso, esto lo que hace es una comparación de cómo han cambiado una serie de dimensiones, y ahí está la lista, en fase 1 hace 50 años, y la que hay ahora. Lamentablemente no alcancé a presentarla, pero la presentación queda y pueden verla después, me da pena. Aquí están las fuentes de esta información. Muchas gracias y perdonen la extensión.
Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.